Delegados y delegadas de UGT y comisiones obreras se concentraron esta mañana en las principales ciudades gallegas y españolas para mostrar su rechazo al incremento de la edad de jubilación. Los sindicatos piden al Gobierno central que no se amplíe la edad de retiro a los 67 años, una medida que califican de prematura y contra el estado del bienestar. UGT y comisiones obreras advierten al Gobierno que, de seguir adelante con la reforma, convocarán una segunda huelga general para febrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya lo ven, siguen las negociaciones sobre la reforma de las pensiones, pero los sindicatos no descartan ningún escenario en el futuro. En Galicia, las concentraciones más concurridas han sido las celebradas en Lugo y Vigo, con alrededor de 200 manifestantes en cada una. Enseguida les ampliamos esta información. Antes repasamos otros titulares de la mañana. Esta tarde el Senado ratifica el veto al voto emigrante en las municipales y lo hará con el apoyo de los tres partidos con representación en el Parlamento gallego. Unos 360.000 gallegos en el exterior se quedarán sin ejercer su derecho al voto. La gasolina ha alcanzado en las últimas horas récords históricos en su precio. Hemos estado esta mañana en una gasolinera para pulsar las reacciones de los consumidores a esta escalada en el coste de los carburantes que parece no tener ni límite. El Gobierno de Transición de Túnez aplaza hasta mañana su primer Consejo de Ministros para ganar tiempo y negociar con la oposición un ejecutivo consensuado. Los tunecinos han vuelto a salir a la calle esta mañana para protestar por la presencia del equipo del expresidente Ben Ali en el nuevo gabinete de coalición. Y en deportes, esta tarde cita con la Copa en Riazor. El Deportivo tendrá que remontar el 1-0 de Almería si quiere clasificarse para las semifinales del Torneo del CAO. Lotina tirará de cantera para tratar de lograr la gesta. Pues comenzamos el repaso de la información de la mañana hablando del catálogo de medicamentos gallego. La consellera de Sanidades se reunirá con la ministra Leire Pagín esta tarde en Madrid para explicarle los beneficios del listado de genéricos de la Xunta, una medida que permite a las arcas públicas ahorrar 300.000 euros al día al recetar los medicamentos más baratos dentro del Vademecum nacional. Pilar Farjas confía en que, tras el encuentro de esta tarde, el Gobierno central desista de su empeño de recurrir el catálogo que entró en vigor el pasado 3 de enero. Que a ministra coñeza a realidade dos datos, a realidade da definición do catálogo e a realidade do impacto que está a ter na factura farmacéutica en Galicia a implantación desta medida. Inconstitucional é adoptar medidas que vayan en contra de estrategias de austeridade e de eficiencia. O que non parecería constitucional é pagar 45 euros por un medicamento no que temos alternativa de 9 euros. La aprobación definitiva de la nueva ley electoral se vive de una manera especial en algunos municipios, como el ourensano de Bande. De sus 2.083 habitantes, más de la mitad reside en el extranjero. Esta población emigrante, que se concentra fundamentalmente en Argentina, no podrá participar en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, una normativa que su alcalde acata, pero que cuestiona. Pois unha lei un tanto xenérica, e me explico. Xenérica porque evidentemente hai moita xente que evidentemente se está dentro do CERA, pero que participa da realidade da vida municipal porque pasan aquí o mellor 6-7 meses o ano. Claro, durante ese tempo están aquí residindo, ademais evidentemente pagan os seus impostos, viven, participan, pois que agora se lle constrinxan eses dereitos, pois o que provoca de alguna forma pois é que pois se sintan un pouco desplazados, ¿no? Será esta tarde cuando el Senado ratifique el veto al voto emigrante en las municipales. Lo hará con el apoyo de los tres partidos con representación en el Parlamento gallego. Las elecciones del 22 de mayo serán las primeras en las que se aplique esta medida. Su consecuencia más directa es que más de 360.000 gallegos inscritos en el Censo Español de Residentes Ausentes no podrán por primera vez ejercer su derecho al voto. Populares, socialistas y nacionalistas gallegos aplauden la reforma.
amo a Galicia y a mi lengua gallega, de la que me siento muy orgullosa. Pero yo voy a utilizar el castellano porque voy a hablar de un tema que afecta a todos los españoles y es en la lengua que nos entendemos todos y en la que todos me van a entender. Ayer se inauguraba en el Senado el uso de las lenguas cooficiales del Estado, pero los senadores del Partido Popular, ya lo han visto, han optado por seguir utilizando el castellano, una opción que no han seguido el resto de los grupos. Por primera vez en la Cámara Alta pudimos escuchar intervenciones en euskera, en catalán, valenciano o gallego. La iniciativa dejó otra imagen singular, que fue la de ver a los senadores haciendo uso de los auriculares. Senadoras, senadors. La diputada autonómica y secretaria de organización del PSOE en Ferrol, Beatriz Sestallo, ha aceptado no figurar en la lista electoral de los socialistas gallegos en la ciudad departamental. Quiere así zanjar las discrepancias con el actual alcalde, con Vicente Irisarri, que no la quiere como número 2 a pesar de ser escogida por la militancia. Las negociaciones con el alcalde continúan desde la Ejecutiva Socialista para formar una lista con consenso. Como sabéis, he puesto a disposición mi plaza en el número 2, la que salió votada para desatascar ese acuerdo. Yo nunca voy a ser un problema para el Partido Socialista y hemos hecho además otras 2 ofertas para encajar pues alguna gente de su confianza, a pesar de que no lo obtuvo una ejecutiva, bueno, conscientes de que hay que buscar una solución. Delegados y delegadas de UGT y comisiones obreras se concentraron esta mañana en Vigo para mostrar su rechazo al incremento de la edad de jubilación. La movilización se repitió en las principales ciudades gallegas y españolas. Los sindicatos piden al Gobierno central que no se amplíe la edad de retiro a los 67 años, una medida que han calificado de prematura y que creen que atenta directamente contra el estado del bienestar. Además, UGT y comisiones obreras advierten al Gobierno que de seguir adelante con la reforma convocarán una segunda huelga general para febrero. No tiene sentido, se los venimos repitiendo por activa y por pasiva, que un sistema de pensiones que está garantizado por propias palabras del Gobierno hasta el año 2025, un sistema de pensiones que tiene un fondo de reserva de 64.000 millones de euros, que en unos meses el Gobierno diga que esto va a romper y que pretenda modificar algo que venimos los trabajadores y trabajadoras de este país consiguiendo después de una lucha de 100 años. Las concentraciones se han producido en ciudades de toda España. En Valladolid ha tenido lugar una de las más numerosas. Cerca de un centenar de delegados sindicales, militantes y simpatizantes de comisiones obreras y UGT se han reunido en las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social para expresar también su oposición a que la edad de jubilación se prolongue de forma obligatoria 2 años más. Pues a pesar de las movilizaciones de hoy, prosigue la negociación entre Gobierno y agentes sociales para reformar el sistema de pensiones con consenso. Esta mañana la vicepresidenta económica se ha mostrado optimista con el avance de las conversaciones. Estamos haciendo grandes esfuerzos para aproximar posiciones. Hay evidente puntos básicos en lo que es la propuesta del Gobierno, unos puntos básicos que son el núcleo de nuestra propuesta. El retraso de la edad de jubilación, el hecho de otorgar mayor flexibilidad ha sido bien recibido por los sindicatos. Es muy difícil y siempre hay que decirlo, pero soy razonablemente optimista. Y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se ha reunido esta mañana con autónomos para hablar de los efectos que pueda tener la reforma de las pensiones para los emprendedores. Gómez ha mantenido un encuentro con las 2 principales asociaciones de autónomos, la ATA y la UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Repasamos ahora algunos datos económicos que hemos conocido esta misma mañana. El superávit de la Seguridad Social cayó el pasado año casi un 72%. Esta bajada se debe a la combinación de 2 factores, los 2 relacionados con el alto índice de desempleo de nuestro país. Y es que el pasado año aumentaron de forma persistente los gastos derivados del paro y al mismo tiempo cayeron los ingresos por cotizaciones. En concreto, el Estado ingresó un 0,97% menos en 2010 y gastó un 4,55% más, según datos que ha hecho públicos el secretario de Estado de Seguridad Social. Octavio Granado ha resaltado, sin embargo, que las cuentas continúan registrando un superávit, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos. Un ejemplo, ha dicho, de la fortaleza del sistema.
Y otro dato económico de la mañana es el de la compraventa de viviendas. Llevaba los últimos meses en caída libre, pero la amenaza del fin de las desgravaciones fiscales, que terminaron con el 2010, motivaron la compra de viviendas en noviembre, antes de que se cerrara el año. De esta forma, la caída de la vivienda se amortiguó a finales de 2010, incrementándose las transacciones hasta en un 20% desde octubre. Este repunte no ha conseguido, sin embargo, paliar la caída que experimentó el sector durante todo el año, un 6,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pues seguimos hablando de economía, en este caso del coste de la gasolina, que ha alcanzado en las últimas horas precios históricos. Un litro de gasolina de 95 costaba ayer 1,24 euros, su coste más alto desde verano del 2008. La escalada de los carburantes viene ya de lejos y no tiene trazas de que frene. Nos vamos en directo a una gasolinera de A Coruña para recabar más detalles de mano de nuestra compañera Marta Fernández. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Pues efectivamente lo veían venir los conductores y lo veían venir en las gasolineras. El precio de la gasolina, concretamente la de 95 octanos, ha superado todas las barreras históricas, incluidas aquellas que se habían marcado en el año 2008, cuando superaba el precio del euro con 26 céntimos. A día de hoy, en estaciones de servicio como esta, la encontramos a 1 euro con 29 céntimos, aunque la media está más o menos en 1,28. No sucede lo mismo con el diésel, está más o menos a 1 euro con 21 céntimos por debajo de aquel límite histórico del 2008. Tampoco podemos tomar como referencia el barril de Brent, que está 50 euros más barato que hace 2 años. Los que están cansados de sufrirlo y de sumar céntimos cada vez que vienen a repostar son los consumidores, que el último año han visto como el precio de su depósito se incrementaba de media en 10 euros. Es bastante que teño que botarlle como mínimo uns 15 euros máis. Pois, que va a parecer? Un robo. Ahora con 20 euros apenas ni te llega a la mitad del depósito. Sube a gasolina, sube todo. ¿Qué vas a hacer? Sobre todo os sueldos están. Os sueldos é o que tiña que subir e non sube. Con 20 euros non andas nada. Non andabas antes, agora menos. Que 20 euros faz 200 kilómetros. Non é moito, se pasan moito. Pues donde parece que no va a haber más subidas es en el recibo de la luz, por lo menos no tan altas como la registrada este mes, de un 9,8%. El ministro de Industria ha descartado esta mañana más alzas con este porcentaje, un incremento que asegura es irrepetible e implanteable. Sobre el déficit tarifario, la diferencia entre lo que cuesta producir la energía y lo que se cobra por el consumo, Miguel Sebastián añadió que los consumidores ya han experimentado importantes sacrificios y que ahora es el turno de las eléctricas. El joven detenido como presunto implicado en la agresión al consejero de Cultura de Murcia ha pasado esta mañana a disposición judicial. El supuesto agresor fue interrogado ayer en la comisaría y en todo momento negó su relación con los hechos. Hoy explica su versión ante el juez. Por el momento, y según fuentes de la investigación, el rastreo de su teléfono móvil le sitúa lejos del lugar de los hechos, del domicilio de Pedro Alberto Cruz, cuando le agredieron el pasado sábado. El consejero se encuentra desde ayer en su domicilio tras recibir el alta hospitalaria. Desde el Partido Popular insisten en culpabilizar al ministro del Interior y al delegado del Gobierno en Murcia por no ofrecer seguridad al Ejecutivo de la región. Los responsables de las agresiones son los agresores. La víctima de esa agresión es el agredido, el consejero. Pero el responsable de la seguridad y de adoptar medidas son tanto el señor Alfredo Pérez Rubalcaba como el delegado del Gobierno en Murcia. Nuevo caso de violencia machista, el tercero ya en lo que va de año. Un hombre ha matado a su mujer en Fuenlabrada. La pareja vivía en una habitación de alquiler en el municipio madrileño. Según la declaración del hombre, estranguló a su pareja tras una acalorada discusión. Tras dejarla sin respiración, se marchó de la vivienda. Fue precisamente la propietaria de la casa la que encontró el cuerpo sin vida de la víctima 12 horas después del asesinato. El hombre fue localizado por la policía sentado en una plaza cercana donde confesó el crimen. En Fuenlabrada se ha convocado un pleno extraordinario y esta tarde se celebrará una concentración en Repulsa. Embarazada de 8 meses y con 1 kilo de cocaína en su interior, una mujer de origen nigeriano ha sido detenida tras sufrir convulsiones en un vuelo que cubría la ruta Madrid-Palma de Mallorca. Ha tenido que ser operada de urgencia nada más aterrizar el avión en Baleares para salvar al bebé, que sufrió un paro respiratorio al nacer. Madre e hijo siguen ingresados. Los médicos sacaron del interior de la mujer 71 bultos con coca que llevaba ocultos en su vagina y en su estómago.
La policía le acusa ahora de un delito contra la salud pública y puede que se le imputen lesiones por imprudencia al poner en riesgo la vida de su pequeño. La cabecera de moda Vogue Paris ha sacado un polémico suplemento. 3 menores de edad han sido las protagonistas de la edición diciembre-enero. Niñas que se meten en la piel de modelos con vestidos provocadores y que ha desatado duras críticas en el mundo de la alta costura. Provocación, sensualidad y solo tienen 7 años. Niñas todavía en plena inocencia han sido las protagonistas de la edición diciembre-enero de Vogue Paris. El número 913 está lleno de ostentación, crías maquilladas y peinadas como modelos, vestidas con trajes de alta costura hechos a medida, poses forzadas, joyas sofisticadas, zapatos de aguja, niñas jugando con el mundo del lujo. El suplemento, que no se ha editado en España, logró agotar la edición en Francia. La polémica publicación ha provocado críticas en todo el mundo de la moda, tanto que la mítica directora ha dejado el trono de Vogue Paris. Una vez más, la transgresión ha caracterizado a la Biblia de la moda. Pero ¿es necesario utilizar la inocencia de niñas que quieren jugar a ser mayores? Unas crías que se convierten, sin saberlo, en objeto de deseo y erotismo. Túnez ha vivido su primera noche en calma desde hace varios días, pero la normalidad se ha roto por la mañana. Más de 400 tunecinos han vuelto a salir a las calles del centro de la capital para protestar por el nuevo gobierno de transición formado el lunes. Los tunecinos reclaman un nuevo parlamento, una nueva constitución y una nueva república. Rechazan que en el recién estrenado ejecutivo haya miembros del equipo del expresidente Ben Ali. Y no son los únicos. 4 ministros abandonaron ayer el gabinete de coalición en señal de protesta por la presencia de militantes del antiguo partido del dictador. El primer ministro Ghannouchi se está reuniendo con formaciones de oposición para pactar un nuevo ejecutivo. Y el exdictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Fiscalía. Se le acusa de corrupción y malversación de caudales públicos durante su mandato. Varias ONGs además han pedido que se le juzgue por las violaciones de derechos humanos cometidas por su gobierno. Duvalier llegaba el domingo a Haití envuelto en la polémica después de 25 años de exilio en Francia. Y en Italia, la oposición en bloque ha pedido la dimisión del primer ministro Silvio Berlusconi, investigado por la Fiscalía de Milán por supuestos delitos de prostitución de menores y de abuso de poder. La Fiscalía ha solicitado autorización para hacer nuevos registros policiales en la oficina del contable de Berlusconi, una medida que se iba a debatir hoy en el Parlamento italiano, pero que finalmente ha sido pospuesta hasta el 25 de enero. Esa oficina goza de inmunidad por ser considerada parte de la Secretaría Política del Cavaliere. Berlusconi tendría que comparecer ante el fiscal en un par de días, aunque ya ha adelantado que no lo hará. Sus abogados, más cautos, buscan soluciones legales para evitar la comparecencia, después de que el Constitucional italiano anulase parte de la inmunidad judicial de Berlusconi. Deportivo y Almería se enfrentan esta noche en el Estadio de Riazor en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Muchas novedades en el equipo coruñés, que tiene la difícil misión de superar el gol de desventaja de la ida. El Deportivo recibe al Almería con la intención de alcanzar las semifinales de Copa por 9ª vez en su historia. Para remontar el 1-0 de la ida, Lotina echa mano de la cantera. Debuta en una convocatoria el juvenil Yago. La verdad es que no dormí, la verdad. A ver, dormí, ¿sabes? Pero estaba nervioso. Soy rápido, soy polivalente. No sé qué te puedo decir, a ver. Soy habilidoso. Otros 6 productos de la factoría Abegondo entran también en la lista. A saber, Laure, Rochela, Seoane, Juan Domínguez, Lasat y Dioni. Pese a ello, el técnico blanquiazul niega rotundamente estar tirando la copa. Bueno, ya he dicho que quiero pasar la Copa del Rey. Si pasamos, contra el Barça jugará Manu. Y si jugamos la final, contra el Real Madrid o contra el que sea, va a jugar Manu. Porque es mi manera de ver las cosas. Y alguien puede decir, coño, es que prioriza más la Liga, que porque en la Liga juega Aranzubía. No. Enfrente, el Almería quiere dar continuidad a su buen momento. Oltra avisa, su equipo saldrá al ataque. Yo creo que no podemos ir con la idea de aguantar el resultado, de solo a defender y que no nos marquen, porque entonces probablemente la vamos a liar. Será a partir de las 8 cuando se decida cuál de los dos equipos se cuela
entre los 4 mejores del torneo del CAO. Pues al vencedor le espera en la siguiente fase el que pase de la eliminatoria, que a partir de las 10 enfrenta a Betis y a Barcelona. Los culés viajan a Sevilla con la tranquilidad del 5-0 logrado en el Camp Nou. Pep Guardiola es estos días el gran protagonista en Can Barça. El técnico azulgrana dice no fiarse de su rival, por eso arengaba a los suyos en el entrenamiento de ayer. Tras la sesión, pese a lo inminente del partido, el de Santpedor no pudo evitar referirse al asunto de la semana, a su posible renovación. ¿Cómo va a afectar? No afectará en nada. Los jugadores están para lo que están. Tienen a este entrenador y si no está entrenador vendrá otro, porque el club es fuerte. Lo que no haré será, evidentemente, esperar a los últimos 2 días para decirle me quedo, me voy al presidente. Lo solucionaremos tanto en bien o mal si al final tomamos la decisión que tenga que tomarse. Es decir, no le faré un leche, como si un feo, ¿no? al club, ¿no? Al Barcelona le espera en el Benito Villamarín el Betis del vigués Jonathan Pereira y del exdeportivista Rubén Castro. Los verdiblancos no tienen nada que perder y saldrán a césped dispuestos a dar la sorpresa. Eso sí, muy conscientes de que su preocupación pasa por volver a Primera División. Eliminando a 4 equipos y pasando 4 eliminatorias, por lo tanto el regalo no lo ganamos nosotros y que el regalo final está por llegar en junio. Esa es la verdadera ambición nuestra y lo que nos preocupa. La jornada se abrió ayer con la clasificación del vigente campeón, el Sevilla. Los hispalenses impusieron 3-0 al Villarreal en lo que significó la vuelta a los terrenos de juego del local Sergio Sánchez. Ha sido muy emocionante, ¿no? Nunca había vivido una experiencia así, y mucho menos después de un año sin escuchar cánticos. Y la verdad que en un momento en el partido se me han puesto los pelos de punta porque es muy bonito, ¿no? Saber que tu lucha, que tu esfuerzo, pues al final tiene su recompensa. Y además de los 2 partidos de esta noche y el disputado ayer, mañana se completa la jornada de cuartos de final con el Atlético de Madrid Real Madrid. Mourinho afrontará el encuentro con un expediente disciplinario en su haber, el que le ha impuesto esta mañana el comité de competición por sus declaraciones sobre el colegiado Pérez Lasa. El Celta ha llegado a un acuerdo con el Huesca para la cesión de Toni. Todavía no es oficial, pero el canterano acudió esta mañana a Balaídos para despedirse de sus compañeros antes del entrenamiento. El jugador, con el que apenas contaba Paco Herrera, cambia de aires con la intención de disponer de minutos. Su ficha en el lateral no será cubierta por ninguna incorporación. En cualquier caso, y a pesar de la baja de Toni, la plantilla se ve con suficiente potencial para afrontar con garantías la segunda vuelta. Sobre todo lo que busca él es tener minutos y bueno, ha tomado esa decisión y desde aquí creo que todos le apoyamos y le deseamos lo mejor. Si viene alguien será bien recibido y si no, ya te digo que la plantilla puede superar la segunda vuelta con facilidad. Y vamos ya con el Abierto de Australia, que nos deja la victoria de Verdasco y Robredo. El tenista madrileño se impuso en 5 sets al serbio Janko Tipsarevic, mientras que Robredo necesitó de 4 mangas para imponerse al norteamericano Mardy Fish. El duelo más interesante de la jornada lo protagonizaron el argentino David Nalbandián y el tenista local Lleyton Hewitt. Un encuentro épico que se decidió después de casi 5 horas. Se impuso el albiceleste ante el mal perder del siempre polémico jugador australiano, que se marchó de la cancha sin saludar a su rival. Y a estas horas, el número 2 del circuito, Roger Federer, disputa su encuentro contra el francés Gilles Simon. Le está costando al suizo, que libra batalla en el 5º set. ...50 años diseñando lencerías es el tiempo que lleva Andrés Sardá en el mundo de la moda, y es que sus conjuntos sensuales y los corsés le han hecho inconfundible. El uso del raso, el tul o los encajes son propios de las prendas de Andrés Sardá, que ha esculpido en estos 50 años los cuerpos femeninos. Por eso es culpable de la adicción de muchas mujeres a la ropa interior. Sus desfiles, una explosión de curvas y de sensualidad, porque nos ha hecho creer que el interior sin duda importa. En menos de una hora, a las 3 en punto, regresamos con más noticias aquí en Galicia, en V Televisión.